Hola, muy buenas tardes, días, noches a todos. La hora a la que nos escuchen, me da mucho gusto el poder estar una vez más acompañándolos y hoy me acompaña Rebeca, bienvenida de regreso. Gracias. Pero antes de entrar al tema, quisiera que me contaras de la vez que pegaste a tus alumnitos al piso. Bueno, de juguete. De chiquita, pues yo estaba jugando a la maestra y en la escuela nos habían dicho, o sea, de broma, que si nos seguíamos parando nos iban a pegar con prit a la silla. Entonces, pues yo estaba jugando a la maestra y yo les dije lo mismo a mis alumnos, que si no se sentaban y no me hacían caso, los iba a pegar con prit a la silla, pero pues los tenía yo en el piso. Entonces no me hacían caso y me acabé un pegamento y los pegué a todos en el piso. Y hasta mi mamá batalló en despegarlos. Te pregunto, Becky, porque estás estudiando actualmente para ser maestra. Uh-huh. Y parte de la carta que vamos a ver hoy, que es la carta de Judas, habla de maestros. Entonces, quiero que me platiques un poco de quién fue el que escribió la carta. Bueno, pues la carta que estamos viendo ahora es Judas y puede haber confusiones porque también el que traicionó a Jesús, pues sabemos que es Judas, pero ese es Judas Iscariote. Y el que escribió esta carta que estamos viendo es Judas, hermano de Jesús, porque pues sí tuvo hermanos. Bueno, es medio hermano de Jesús porque es hijo de José y María. Entonces, pues ese es el Judas que escribió esta carta, que también pues se llama Judá. Otra traducción de su nombre es Judá. Sí, el nombre en hebreo de Judas es Judá. Uh-huh. Nada más que conforme pasa al griego, en griego se escribe como Judas y ahí viene la palabra Judas de nosotros. Pero, como dijiste, él era uno de los 4 hermanos de Jesús. De hecho, en el capítulo de Mateo 13, en el 55 y en Marcos 6, cuenta una historia de cuando Jesús regresa a Nazaret a compartir, después de haber estado como en tour alrededor de Israel. Él regresa a Nazaret y ya venía con cierta fama de estar predicando, de estar sanando enfermos, haciendo milagros. Y cuando regresa a Nazaret pasa algo muy interesante. Quería ver si me puedes ayudar leyéndolo, por favor. Sí. Es Marcos 6, 1 al 6. Uh-huh. Dice, Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban, es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo, y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. ¿Qué tal, no? Ninguno de sus hermanos creyó en él hasta antes de que muriera. Y es algo que ya a mí me han platicado cuando leyeron la carta o cuando compartieron la parte de Santiago, que era su hermano, era su hermano mayor. Uh-huh. De hecho, tanto en Lucas como en Marcos, como en Mateo, siempre el orden es el mismo. Habla de Santiago, José, Judas y Simón. Y que pongan a Santiago primero podría significar que él era el hermano mayor después de Jesús. Entonces, lo interesante es eso, que Jesús seguía impactándose cuando decían, wow, no sé, o sea, no, por más milagros que haga y todo, no van a creer en mí. Entonces, ni su propia familia. Uh-huh. Pero no termina ahí la historia, porque vemos que después Judas escribe una carta en honor a su hermano y Santiago también. Entonces, ¿cómo fue que eventualmente creyeron en él? Pues bueno, como aquí dice, o sea, no creían en él
cuando él estaba entre ellos y cuando él estaba enseñando, no creían en que Jesús fuera el Mesías. Sin embargo, cuando ya lo ven tangible, o sea, cuando ya ven que Jesús lo crucificaron, que me imagino que lo vieron crucificado, que incluso han de haber visitado su tumba o algo, y que 3 días después otra vez ahí estaba, pues entonces Claro, ya creyeron en él. imagínate esa escena, qué impactante, el estar viendo a tu hermano humillado públicamente, exhibido, latigueado, Golpeado, lleno de crucificado. sangre, literalmente exiliado porque donde lo crucifican está en la parte de atrás del templo, que es la parte fuera de la ciudad. Entonces es como si muriera a espaldas de donde estaba Dios. Eso debió haber sido muy, muy, muy impactante para los hermanos de Jesús. Y no me imagino esos 3 días, todo lo que estuvieron pensando. Pues yo creo que entre un tema de lamentarse porque pues no lo apoyaron cuando estaba vivo, pero a la vez como diciendo pues eso le pasó también como que por andar diciendo cosas que no era. O sea, yo creo que debió haber sido una mezcla de emociones impresionante que los ha de haber llevado a estar muy sensibles en ese periodo. Y que 3 días después les aparezca, porque de hecho lo menciona Pablo en su carta a los Corintios, en el 15:7, dice que se le apareció a Jacobo y a los demás apóstoles. Que Jacobo era Santiago. Entonces, que de repente se le apareciera a sus hermanos y comiera con ellos y lo tocaran, pues debió haber sido un golpe de realidad impresionante para ellos, porque resulta que todo lo que pensaron, dijeron, humillaron o incluso se alejaron de su hermano, resulta que había sido cierto, a tal punto que está aquí con nosotros cuando hace 3 días lo vi muerto y crucificado y lo enterramos. Vimos su tumba. Eso, como bien dijiste, no fue hasta que vieron tangible lo que les estuvo compartiendo por muchos años que creyeron en él. Y de hecho, la tradición dice que Judas se convierte como en una especie de misionero, en una especie de predicador que andaba de una ciudad a otra. Y bueno, todo esto nos da como una idea, un trasfondo de pues, ¿quién es Judas? ¿Quién era Judas? Pues su nombre viene, como decíamos, de Judá. Y por cosas de mantener su nombre real, vamos a decirle Judá, ¿te parece? Entonces, cuéntame un poquito de a quién iba dirigida esta carta. Pues la carta la escribe Judas a los creyentes, a los seguidores de Jesús, que son pues judíos mesiánicos, porque eran los que sí creyeron que Jesús era el Mesías. ¿Y cómo es que llegamos a esa conclusión o cómo sacamos que asumimos que fue hacia una comunidad de judíos mesiánicos? Que, perdón, para aquellos que no sepan, judíos mesiánicos son judíos que mantuvieron sus tradiciones judías, sin embargo, reconocían que Jesús era ese Mesías que siempre habían estado esperando. Porque al día de hoy los judíos que no son mesiánicos siguen esperando ese ungido que significa Mesías, que va a librarlos de la opresión y todas las injusticias que han pasado como pueblo judío. Porque no reconocen que Jesús sí lo fue. Exacto, que no reconocen a Jesús como el Mesías. Y los judíos mesiánicos dicen, sí, ya vino el Mesías y va a regresar, y fue Jesús, hijo de José. Exacto. Yeshua ben Yosef. Entonces, bueno, ya con este contexto, ¿qué nos lleva a pensar que fue escrita a esa comunidad? Bueno, pues porque hace como mucha referencia o hace, pues como que supone que ya conocen el contexto judío porque que conocen literaturas judías, que conocen la tradición judía. Entonces les habla como, ya te sabes esto, entonces como que hace referencia a lo que se supone que los judíos ya se saben. Y es una carta muy chiquita, es un capítulo de 25 versículos. ¿No te ha llamado la atención
que en esos 25 versículos, tú que leíste la carta y que la leímos juntos, están cargadas de historias, imágenes, referencias de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ujú. Ahora puedes saber como que por qué es que está al final de la Biblia. Yo creo que Casi al final. sí, no es Apocalipsis, pero está uno antes. Y yo creo que cuando los antiguos protestantes acomodaron la Biblia, el canon bíblico, cuando la leyeron dijeron, oh, para que puedas entender esto tienes que haber leído toda la Biblia. Entonces, me imaginaría que esa es la razón por la que el editor del orden de los libros bíblicos puso Judas ahí. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque les estaba hablando a toda una comunidad que estaba completamente inmersa en ese mundo de historias de la Biblia, ¿no? No sé si quieras empezar ya entrando más al contenido. Platícame cómo es que arranca esta carta. Bueno, pues como dijimos, habla a judíos, pero habla a judíos que sí creyeron en Jesús. Okay. Y que por esto mismo, pues están buscando mantener lo que Jesús enseñó, ¿no? Okay. Y esto lo dice en los primeros 3 versículos que los voy a leer. Dice: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Y aquí pues dice, defiendan la fe que Dios ha confiado, o sea, como que Dios les ha dado. Entonces, pues podemos entender que ellos están luchando por mantener eso. Me imagino que en la cultura en la que vivían. Claro, porque como hemos estado viendo en esta serie de videos y podcasts, si nos han escuchado, pues vivían en un contexto romano donde era muy fuerte la persecución hacia aquellos que no seguían esas tradiciones. Seguían la tradición romana, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es que dice que tenía pensado escribirles cerca de la salvación que compartimos, ¿no? Digo, ahorita bromeábamos y decíamos que posiblemente se puso un poco celoso de la carta tan bonita que hizo su hermano mayor Santiago, y dijo, pues yo también quiero hacer una que hable de la salvación y todo. Pero me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema. Uh-huh. Entonces, quiere decir que muy probablemente a Judas se enteró de lo que estaba pasando y dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer a un lado mi intención original y tengo que abordar ese tema en específico. Y fíjate que creo que es algo muy actual porque al día de hoy, no sé si te has dado cuenta, como que hay muchísimas desviaciones de los que se dicen ser cristianos, ¿no? No sé si te ha tocado ver, por ejemplo, en Estados Unidos sobre todo, tradicionalmente se le conoce como un país cristiano, pero pues ¿cómo puedes decirte cristiano si haces menos a una persona por su tono de piel? O ese tipo de incoherencias que están pasando en el día a día, ¿no? Y Judas se estaba dando cuenta que algo estaba pasando en esa misma época que decía, ¿sabes qué? Hay que abordarlo, tenemos que de alguna forma resolverlo. Y el día de hoy, ¿tú qué has visto? O sea, lo que platicábamos de que hay esa incongruencia dentro de los que se dicen cristianos, ¿qué más ha estado pasando? Me comentabas algo de que te das cuenta de que como que algunas personas que siempre se han dicho cristianas de repente empiezan a hablar de cosas que dices, ¿seguro que eso tiene que ver con Jesús? Sí, o sea, pues que cada vez, por más de decirse cristianos o seguidores de Jesús, pues van aceptando o adaptándolo, integrando cosas nuevas que la sociedad pues menciona, ¿no? O sea, pues van integrando ideologías nuevas, pensamientos nuevos, que justo no tienen mucho que ver o no tienen nada que ver, pero buscan la manera de acomodarlo y de adaptarlo. Y a la vez como que dicen, bueno, pues lo que a mí me funciona ha sido esto, pero hacen una mezcolanza de todo. ¿Y cuál crees que es el principal síntoma? O sea, ¿qué es lo más evidente que dices, eso no tiene que ver con la Biblia? Pues yo creo que de todo, o sea, pues es la división. Okay. O sea, incluso desde cómo piensas tú, no, pues si yo no pienso igual, yo creo que mejor
aquí la dejamos porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. O sea, todo esto, las maneras de pensar y así, las ideologías que van aceptando, pues han ido formando división. Gente pues que se divorcia porque nunca se iban a poner de acuerdo, o gente que decide no casarse o decide no tener hijos para no batallar, ¿no? O sea, al final eso es división. Sí, totalmente. Justamente era algo que te quería preguntar, de cómo se veía esa división, pero tal cual lo dijiste, se ve en los divorcios, se ve en que hay familias que se están peleando entre ellos, se ve en las formas en que muchas personas deciden quedarse solos y no formar una familia. Porque tuvieron una experiencia Exacto, donde a desagradable. ellos, por ejemplo, los pudieron haber, la palabra en español tradicional sería alienado, que es alejarlos de la vida normal, ¿no? Los hicieron a un lado. Y pues todo esto es algo que no dudo que Judá se dio cuenta, o sea, empezó a decir, ¿sabes qué? Es muy evidente que hay cosas que están pasando en esa época y esta carta va a ayudar a resolver eso. Entonces es una carta importante y por eso tenemos que seguir analizándola, porque la forma en la que lo hace es distinta. Es algo que platicábamos, ¿no? Que no comienza en la forma en la que tienen que luchar por la fe, sino empieza a decirte el por qué tienen que hacerlo y cuál es esa razón por la que tenían que luchar por la fe. Es porque lo que estaba pasando es que había una creciente ola de corrupción y desviaciones en esa comunidad, porque se habían empezado a meter y a adentrarse en la comunidad un grupo de maestros que estaban muy desviados, muy desviados. Tal cual eran maestros que compartían por un lado sobre Jesús, pero por otro lado estaban metiéndose con las hermanas de la iglesia y estaban pidiendo ofrendas y ganando mucho dinero. Y eso estaba haciendo que la comunidad se volviera así como, ay, chis, ¿qué está pasando aquí? O sea, hablaban de las enseñanzas de Jesús, pero vivían otra cosa. Tal cual, completamente, eran hipócritas. De nuevo, ahí va lo interesante que decíamos. ¿Qué es lo que Judá intentó hacer al respecto? O sea, ¿cómo es que en su carta quiso abordar ese tema de sus maestros que estaban volviéndose desviados totalmente? O sea, pues les decía a los que les estaba escribiendo que iba a suceder eso, o sea, que incluso Jesús lo dijo, que iban a aparecer maestros falsos que les iban a estar enseñando algo y que a lo mejor pues integraban algo de lo que decía Jesús, pero justamente pues en su comportamiento, en su forma de vivir, en sus acciones, podías ver otra cosa completamente diferente. O sea, nada de congruencia. Así es, ellos pues básicamente lo que hacían era como excusar sus pecados o su estilo de vida en libertinaje, diciendo que pues, Jesús ya había pagado por sus pecados, eran libres de hacer lo que querían. Pero pues Judá era como alguien que decía, no, a ver, o sea, miren, es más, vamos a ofrecerles. Y ahí es donde entra ya al tema bíblico, ¿no? Donde se mete ahora sí a dar ejemplos de toda la Biblia donde pasaban estas cosas. Judá decían, miren, vean sus acciones, o sea, vean lo que están viviendo. No lo que comparten, sino vean su forma de vivir. Y eso siempre te va a llevar a divisiones, a rebelarte contra autoridad, contra Dios. Y Judá empieza a dar ejemplos a través de la Biblia de donde ocurría esto. Digo, muy rápidamente, Judá empieza hablando de 3 historias donde pues hay rebelión. La primera habla de la historia en Números 14, que es cuando los israelitas que venían saliendo de Egipto empiezan a rebelarse contra Dios justamente después de que habían regresado de una misión como de reconocimiento varios jóvenes y de la tierra donde Dios iba a llevarlos. Y cuando regresan, de los 12 que mandaron, solamente hubo 2 que dijeron, está increíble la tierra,
vamos por ella. Y Pero los demás los no otros tuvieron la 10 confianza. dijeron, no, hay gigantes y las personas son súper fuertes y no vamos a poder nunca. Y eso ocasionó que el pueblo se sintiera como que Dios quería matarlos, se rebelaron contra él. Y al final, pues, Dios dijo, o sea, les da miedo y no quieren entrar. Pues no entren. Y obtienen lo que querían. No entraron. La segunda habla, fíjate, esta segunda historia es interesante porque está hablando de un capítulo de Génesis, que es Génesis 6, donde habla que hubo un grupo de ángeles que decidió meterse con mujeres. Sin embargo, empieza a hablar de ellos de una forma en la que la Biblia no habla como a esos rasgos tan específicos. Y esto es porque Judá empieza a hacer referencia a un libro que no está en la Biblia, pero que era importante en la tradición popular de los judíos, que era el libro de Enoc, el libro de Primera de Enoc, donde justamente habla de que pues Dios decide encarcelar o meter a una bóveda a esos ángeles que se rebelaron contra su autoridad, porque él había dicho que había puesto fronteras entre lo terrenal y lo celestial, lo angelical, entre el cielo y la tierra. Entonces estos traspasaron esa frontera, se metieron con las mujeres y Dios los encarcela y dice que están ahí encarcelados hasta que Dios vaya a juzgarlos por sus acciones cuando Él regrese a la tierra. Y la tercera, sí viene en la Biblia, que es la rebelión de Sodoma y Gomorra, donde es lo inverso, donde un grupo de personas que vivían en esa ciudad estaban tan degradados, tan depravados sexualmente, que cuando Dios decide mandar un juicio contra esa ciudad, envía a dos ángeles a liberar a Lot, que era el sobrino de Abraham, exactamente, que pues los manda para que los saquen de ahí diciéndoles que van a mandar un juicio, pero cuando los ven, este grupo depravado de hombres, pues los quieren violar. Entonces es lo opuesto a lo que había pasado con los ángeles. O sea, por un lado eran ángeles violando mujeres y ahora son hombres queriendo violar a ángeles. O sea, tal cual las historias hablan de la rebelión contra Dios y cómo eso lleva a una inmoralidad sexual. Que eso es lo que estaban haciendo esos maestros. O sea, estaban rebelándose contra Dios en su forma de vivir. Pero poniendo como excusa que Dios ya los había perdonado. Exactamente. Y agrega después otro ejemplo judío donde habla de cómo Satanás también se rebela contra Dios. Y esa historia tampoco viene en la Biblia, pero viene en otro libro popular de la época de los judíos, que se llamaba el Testamento de Moisés, donde pues cuenta como los últimos días de Moisés y está haciendo una interpretación de la historia de Deuteronomio 30 al 34. Y habla de que una vez que muere Moisés, Satanás intenta decirle a Dios que Moisés debe estar en el infierno porque se rebeló muchas veces contra Dios y había matado incluso a personas y así. Y el ángel Miguel decide, en lugar de enfrentarlo, dice, ¿sabes qué? Va a ser Dios quien te juzgue. Entonces habla constantemente de esa rebelión. Pero fíjate que lo extraño, y es lo que quizá que me dijeras tú, es ¿por qué incluye esas historias si no están en la Biblia? Bueno, pues aquí esa es una buena pregunta, porque puede haber gente que piense que entonces el libro de Judas o la carta de Judá pues sea como menos porque incluye historias que no están en la Biblia. Pero pues no significa que sea malo, simplemente, como ya mencionamos, estaba escrito para un público que conocía la cultura judía. Y estos libros que se mencionan, para ellos eran muy comunes. O sea, lo que hizo Judá fue muy inteligentemente ponerles algo que ellos ya conocían, que les iba a ayudar a entender lo que él estaba tratando de decir. O sea, era para que ellos pudieran entender mejor
usó algo que ellos ya conocían o que era muy común para ellos, que eran estos libros, que aunque no están en la Biblia, los judíos de ese entonces era muy común en su cultura que los conocieran. Totalmente. Y creo que, digo, tú como maestra, que ya estás empezando a dar clases a un grupo de alumnos, pues algo que tienen que hacer constantemente, ¿no? Porque pues no todo lo que tú compartes puede quedar tan claro a una audiencia que tal vez no esté muy familiarizado con ello. Claro, o sea, pues siempre hay que ir, ahora sí que actualizando los ejemplos que das. O sea, me imagino que los ejemplos que se quedaban los maestros hace 50 años, si a mí me los dicen, la verdad me voy a quedar más confundida, yo creo. Entonces, lo que hizo Judá fue algo que ellos conocen, que para ellos era súper común, les dijo, pues así es igual. La razón por la que lo quiso poner fue para demostrarles o hacerles entender a ellos que lo que estaba pasando, lo que estaban haciendo sus falsos maestros, era algo que ya había sucedido. Y era, o sea, lo de la rebelión contra Dios no era algo nuevo que estaba pasando recientemente, sino que ya había sucedido desde cuando cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, desde ahí se rebelaban contra Dios. Incluso que los mismos ángeles se rebelaron contra Dios. También la inmoralidad sexual, que no era algo nuevo, que nada más estaban haciendo las personas en su cultura, sino que era algo que también ya había sucedido. Sí, tal cual lo dices. Y muchas veces creo que nos pasa a nosotros que no es que exageremos, pero que nos sorprendemos muchísimo cuando vemos que están pasando cosas como que hay drag queens yendo a contarle historias a niños de kinder, que decimos, oh Dios mío, ya vas a venir y viene el juicio. Sí, pero eso también ya pasaba. No, tal vez no de la misma manera, pero ya existía. Exacto. Y es que ahora todos se meten con todos y entre ellos mismos del mismo sexo y todo. No pues es nuevo. Sí, ya había pasado. Y entonces, con esto en mente, cuéntame un poquito sí, rápidamente, cuáles son otros ejemplos que da Judá respaldando esto. Bueno, pues con la misma idea principal, que es la depravación y la rebelión contra Dios, también menciona estos que sí vienen en la Biblia también. Es de cuando Caín mata a su hermano Abel, pues dice, no es algo nuevo, por ejemplo, el homicidio, o no es algo nuevo porque también, o sea, no solamente que lo mata, sino que pues Dios lo separa de la sociedad y él pues construye su ciudad y sigue, pues tiene hijos y todo, y al final pues también su descendencia pues se basa en la violencia, ¿no? Y también otro ejemplo fue de cuando Balaam intentó maldecir a Israel y pues Dios no lo dejó, pero buscó otra forma, que fue alentándolos a la ideología, a la ideologías, idolatrías y pues diferentes maneras de rebelarse contra Dios. Les mandó unas chicas para que cayeran con ellas. Que es una historia que no mucha gente conoce, pero es muy trascendental porque vienen números, que es este profeta, cuenta de un rey que se llamaba Balac, que sabía que la fortaleza de Israel no estaba en ellos mismos, sino estaba en Dios. Entonces, muy inteligente él, dice, ¿sabes qué? La fortaleza de este pueblo está en la relación que tiene con su Dios. Es un tema espiritual, entonces tengo que destruir su forma espiritual para vencerlos. Y contrata a este como profeta, mago malévolo. Dice, por favor, quiero que los maldigas. Y curiosamente, este profeta o como mago, cuando intenta maldecir a Israel, no puede. Y hace puras bendiciones. Y de hecho 3 veces intentan maldecirlos y las 3 veces se transforman en bendiciones. Y lo chistoso es que
el rey Balac le estaba ofreciendo a Balaam, que era este mago, dinero a cambio de maldecirlos. Y pues dices, pues bueno, a lo mejor pues Balaam no pudo cobrar su cheque. Pero aquí es donde nos damos cuenta que sí pudo, porque lo que hizo fue mandarle unas chavas a los israelitas y los desvió de una forma de inmoralidad sexual. Ujú. ¿Cuál es el tercero? Y el tercero es cuando Coré, que era un levita de la tribu de Leví, hace como una rebelión en contra de Moisés, Órale. que pues sabemos que Moisés estaba siendo guiado por Dios. Entonces al final fue una rebelión en contra de Dios. Pues sí, era una rebelión contra pues lo que está diciendo es rebelión contra Dios, inmoralidad sexual, rebelión contra el elegido, contra el mensajero que había elegido Dios. Pues no es nada nuevo. Y después describe de 3 maneras a estos maestros, respaldándose en 3 versículos. ¿Puedes, porfa, decirme cuáles son esas 3 formas en las que describe a los maestros? Sí. Y los versículos con los que lo acompañan. Bueno, pues la primera habla de que son egoístas, Órale. y los describe como los pastores que describe en Ezequiel, que es en el versículo 34:2, que dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Hay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? La segunda habla de que sus palabras son huecas y las compara con las nubes sin lluvia, Okay. que habla en Proverbios 25:14. Como las de Monterrey. Que dice: la persona que promete un regalo pero nunca lo da es como las nubes y el viento que no traen lluvia. Entonces pues habla de que los maestros de este momento son egoístas, sus palabras son huecas, y la tercera es que llevan división y desorden a donde van. Órale. Y la compara con las olas caóticas de Isaías, que es del versículo 57:20, que dice: pero los que aún me rechazan son como el mar agitado que nunca está tranquilo, sino que continuamente revuelve el lodo y la tierra. Qué impactante. Porque eso podemos aplicarlo no solamente a maestros, hay personas que son así. Hay personas que o sus palabras son huecas, o hay otras que llevan división y llevan desorden donde quiera que vayan, o que son egoístas, o hay algunas que son las 3. Exacto. Y muchas veces también nosotros podemos ser así. Cuando prometemos que vamos a ir a un lugar pero no llegamos, cuando decimos sí, te lo voy a comprar y nunca lo compras, o cuando dices, ¿sabes qué? Prefiero quedarme en mi casa porque qué flojera ir con este tío que me está invitando a comer, pero hace mucho que no lo veo. Y la verdad, porque tengo flojera, no quiero ir. O sea, o aquellas personas que de plano lo que quieren es llevar chismecito y llevar discordia o como amargura a personas que lo que quieren es como descansar, pero ahí van a criticar, ¿no? Se escuchaba de una comida entre amigas y la amiga que no fue la destruyen. Hay personas que son así y muchas veces también nosotros podemos ser así. Y en sí, ¿qué es lo que hacen estos maestros? Pues bueno, o sea, con estas 3 características con las que los describe Judá, pues habla de que su orgullo y su egoísmo, pues al final lo que provoca, pues es simplemente división y desorden. Que es todo lo contrario a lo que enseñaba Jesús. Que enseñaba Jesús. Qué mala onda que se decían maestros y que un maestro te enseñe desorden, te enseñe división, te enseña a rebelarte. Esos no son maestros, eso se me hace más como una persona que quiere que te vaya mal, que quiere que no disfrutes la vida. O más que disfrutar la vida, que cumplas el propósito que Dios tenía para ti o que Dios tiene para ti, que cumplas el potencial que te dio Dios. Y bueno, digo, con esto en mente,
pues tenemos que encontrar cuáles son las formas para poder abordar y resolver pues esta creciente ola de maestros que venían, ¿no? Y cómo es que podemos nosotros resolver también al día de hoy esto que está pasando. Esto que está pasando donde vemos que personas que se dicen que creen en Dios, pues no tienen problema en ir y decir que Dios odia a los pecadores, cuando al final dice en Éxodo que la forma en la que Dios escribe es que los perdona, los recibe, y que es un Dios que se tarda en castigar, es tardo para enojarse, lento para la ira. Entonces, en esta siguiente parte vamos a ver cómo es que Judá dice, así se resuelve.